Nadie lo notó al principio. O tal vez nadie quiso notarlo. En el convento de Santa Ágata, el silencio siempre había sido una ley más sagrada que la Biblia misma. Y sin embargo, aquella madrugada, algo empezó a romperlo. Me llamo Lucía, y esta es la primera vez que me atrevo a contarlo. Cada noche me arrodillaba frente al altar, con los dedos entumecidos por el frío y la mente limpia de pensamientos impuros. O eso creía. Pero aquella vez, cuando pronuncié el nombre de Dios, mi cuerpo reaccionó de una forma que jamás me habían enseñado a confesar. No fue dolor. No fue miedo. Fue un temblor lento, profundo, como si una presencia invisible recorriera mi piel desde dentro. Intenté rezar más fuerte. Cerré los ojos. Apreté los labios. Y entonces lo escuché. No huyas, susurró una voz que no venía del techo ni de las paredes. Yo también fui creado por él. Abrí los ojos de golpe. Estaba sola. Las velas seguían encendidas. El crucifijo no se había movido. Pero mi respiración ya no era la misma. Algo en mí había despertado, algo que la fe nunca logró apagar del todo. Desde esa noche cada oración se volvió un combate. Cuanto más pedía pureza, más intenso era el fuego que me recorría. Cuanto más clamaba por salvación, más cerca sentía aquella voz. No me poseía con violencia. Me esperaba. Y lo peor no fue sentirlo. Fue darme cuenta de que una parte de mí no quería que se fuera. Porque en el lugar donde debía habitar Dios, alguien más había encontrado refugio. Hay pecados que no nacen del cuerpo, sino del pensamiento que se niega a morir. Desde aquella primera noche, ya no recé para encontrar paz. Recé para resistir. Cada amanecer despertaba con el eco de esa voz aún vibrando en mi pecho, como si hubiese dormido dentro de mí. No me hablaba durante el día. Esperaba. Sabía que el silencio era su aliado. En el confesionario mis labios temblaban. El sacerdote aguardaba al otro lado de la rejilla, paciente, santo, ajeno. Yo quería decirle la verdad. Decirle que al cerrar los ojos no veía demonios, sino una presencia que me envolvía con una ternura peligrosa. Que no me obligaba, me invitaba. He tenido pensamientos impuros, susurré al fin. No mentí. Pero tampoco confesé todo. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle que esos pensamientos no me avergonzaban del todo? Que había noches en las que mi cuerpo ardía al rezar, y que ese ardor se sentía vivo. Demasiado vivo para ser obra del infierno, pensé entonces. Esa misma noche, lo soñé por primera vez. No tenía forma definida. Era luz y sombra entrelazadas. Alas que no tocaban el suelo. Una voz que no ordenaba, que comprendía. El deseo también fue creado, me dijo. Lo que la Iglesia teme, no siempre es maldad. Desperté bañada en sudor con el corazón desbocado y una culpa nueva, más pesada que todas las anteriores. Porque por primera vez, no recé para que se fuera. Recé para volver a escucharlo. Hay nombres que no fueron hechos para ser pronunciados en voz alta. Yo lo aprendí la noche en que lo dijo por mí. Estaba en la biblioteca del convento, un lugar prohibido después de completas. El polvo olía a siglos de silencio y culpa. No buscaba nada en particular, y aún así, mis manos sabían exactamente qué libro abrir. Un manuscrito antiguo encuadernado en cuero agrietado, sin firma ni sello del Vaticano. Sus páginas temblaron cuando lo toqué. Y entonces lo leí. Herod. No demonio. No arcángel. Creado para recordar al hombre que el gozo también era sagrado. Sentí el aire cambiar. La vela parpadeó. Y su voz regresó. Me borraron porque no sabían controlarme, susurró. No porque fuera maldad, sino porque despertaba lo que preferían dormido. Mi pecho se apretó.
No de miedo. De reconocimiento. Las escrituras hablaban de castigo, de caída, de un ángel condenado no por destruir, sino por hacer sentir. Por acercarse demasiado a la carne humana sin violencia, sin órdenes, sin pecado aparente. ¿Estás dentro de mí? Pregunté apenas respirando. Estoy donde me permiten estar, respondió. Tú me abriste la puerta cuando deseaste sin pedir perdón. Mis rodillas cedieron. El suelo estaba frío, pero dentro de mí algo ardía con una calma inquietante. No me tocó. No lo necesitaba. Su presencia bastaba para desnudar pensamientos que jamás me atreví a nombrar. En ese instante entendí la verdad más peligrosa de todas. No estaba luchando contra un demonio. Estaba cuestionando a un Dios que nunca me enseñaron a comprender. Y supe que después de esa noche, ya no había exorcismo capaz de devolverme la fe intacta. El exorcismo fue anunciado como un acto de misericordia. Pero en realidad, fue una sentencia. Me llevaron a la capilla menor al amanecer, cuando el mundo aún no había decidido si merecía despertar. Ataron mis muñecas con un rosario grueso, como si la fe pudiera usarse para inmovilizar lo incomprensible. Yo no grité. No lloré. Porque en el fondo sabía algo que ellos no. Herod estaba en silencio. El padre Mateo comenzó el ritual con voz firme. Latín antiguo. Palabras que habían expulsado gritos, blasfemias, cuerpos retorcidos. Esperaban lo mismo de mí. Esperaban al demonio. Si estás ahí, susurré por dentro, ahora es cuando. El dolor llegó primero. Un fuego seco, áspero, como si me arrancaran algo del alma. Sentí mi cuerpo arquearse no por posesión, sino por ausencia. Y entonces entendí. No lo estaban expulsando. Lo estaban arrancando. Un grito escapó de mi garganta, pero no fue de terror. Fue de pérdida. Las velas estallaron. El aire se volvió denso. Y varias hermanas cayeron de rodillas, jadeando como si algo invisible las atravesara también. «Deténganse», grité. «No es así. Demasiado tarde». Cuando el ritual terminó, yo seguía viva. Demasiado tranquila. Demasiado consciente. El padre Mateo me miraba con el rostro pálido. No había victoria en sus ojos. Porque el silencio que quedó, no era vacío. Esa noche las otras monjas comenzaron a soñar lo mismo. Una luz sin nombre. Una voz sin mandato. El exorcismo había fallado. Y al intentar expulsarlo de mí, lo habían liberado en todos nosotros. Dicen que el cuerpo es un templo. Pero nadie te prepara para el momento en que ese templo empieza a arder. Después del exorcismo fallido, ya no estaba sola. No en sueños. No en vigilia. Algo se había abierto en el convento, una grieta invisible por donde el silencio dejó de ser seguro. Las hermanas evitaban mirarse a los ojos. Temían reconocerse en el reflejo del deseo que ya no podían negar. Yo lo sentía distinto. Herod no regresó como antes. No se escondía en susurros ni en temblores nocturnos. Ahora era una presencia extendida, dispersa, como un perfume imposible de encerrar. A veces lo percibía en el aire, en el roce accidental de una mano, en la respiración agitada de alguien que rezaba demasiado rápido. El cuerpo no es impuro, me dijo una noche sin aparecer. Lo impuro es enseñarles a odiarlo. Me miré las manos. Habían servido a Dios desde que tuve memoria. ¿Por qué entonces me enseñaron a temer lo que sentía al existir dentro de ellas? El padre Mateo comenzó a observarme con otros ojos. No de deseo. De duda. Como si por primera vez sospechara que algo en la doctrina estaba incompleto.
Me habló de concilios antiguos, de textos censurados, de decisiones tomadas por hombres, no por Dios. Esa noche al rezar, no pedí perdón. Pedí verdad. Y el fuego regresó. No como castigo. Como respuesta. Entendí entonces que Herod no quería poseer mi cuerpo. Quería que yo dejara de negarlo. Porque un templo que se niega a sentir también es una forma de destrucción. El silencio del padre Mateo empezó a ser más inquietante que cualquier rezo. Durante días evitó mirarme, como si temiera encontrar en mis ojos la respuesta a una pregunta que aún no se atrevía a formular. Pero una noche, cuando las campanas marcaron la última hora y el convento volvió a su falsa calma, fue él quien buscó mi voz. Me llamó al confesionario. Esta vez, se sentó del lado equivocado. Lucía, dijo con un hilo de voz. Hay cosas que nunca se dicen en voz alta porque derrumban todo lo que creemos. No recé. No me arrodillé. Escuché. Me habló de su juventud, de una fe construida a base de renuncias forzadas, de deseos enterrados tan profundo que terminaron confundidos con culpa. Me confesó que al verme durante el exorcismo, no había sentido miedo, sino envidia. Porque yo había tenido el valor de sentir algo que a él le habían prohibido incluso nombrar. Cuando pronuncié las palabras del ritual, admitió, sentí que expulsaba algo de mí también. Entonces Herod habló. No desde mi cuerpo. Desde el espacio entre nosotros. No los poseo, dijo. Solo les devuelvo lo que les enseñaron a odiar. Mateo se llevó las manos al rostro. Lloró. No como sacerdote. Como hombre. Y en ese llanto comprendí que el verdadero contagio no era la presencia de Herod, sino la duda. Una duda lenta, profunda, imposible de exorcizar. Esa noche el sacerdote no me absolvió. Y yo no se lo pedí. Porque ambos entendimos algo peligroso. La fe que no soporta el deseo. También teme a la verdad. El último ritual no fue convocado por la Iglesia. Fue convocado por el miedo. El convento ya no era un refugio. Era un cuerpo enfermo intentando fingir santidad. 3 hermanas habían pedido marcharse. Otras rezaban hasta sangrar por la boca. Y el Vaticano guardaba silencio. Ese silencio pesado que precede a las decisiones que nunca se confiesan. El padre Mateo me lo dijo sin rodeos. Si Herod no se va, vendrán otros. Y no preguntarán. El ritual final no se parecía a ningún otro. No había latín. No había agua bendita. Solo una condición escrita en el manuscrito antiguo, esa que nadie quiso leer en voz alta. Para expulsarlo, alguien debe desearlo de verdad. No odiarlo. No temerlo. Desearlo. Me colocaron en el centro de la capilla, sin ataduras. Por primera vez confiaban en mí, o ya no tenían nada que perder. Si eliges quedarte con él, dijo Mateo, no habrá salvación. Herod apareció entonces. No como luz. No como sombra. Como verdad. Nunca te pedí tu cuerpo, me dijo. Solo tu decisión. Sentí el peso de todas las miradas. De todos los siglos. De todas las mujeres que aprendieron a callar lo que ardía dentro. Podía rechazarlo. Volver a ser pura. Vacía. Aceptada. O podía aceptar algo que la fe no sabía nombrar. Cerré los ojos. Respiré. Y por primera vez, no recé. Si te quedas, susurré, será bajo mis reglas. El aire se quebró. Las velas se apagaron. Y el ritual se transformó en otra cosa. No fue una expulsión. Fue un pacto. Y en ese instante supe que pasara lo que pasara después. Nunca volvería a ser solo una monja.
La posesión no ocurrió como lo narran los libros. No hubo gritos. No hubo blasfemias. Solo una calma tan profunda que resultaba insoportable. Cuando abrí los ojos, la capilla estaba vacía. Las hermanas habían huido. El padre Mateo permanecía de rodillas, inmóvil, como si el tiempo hubiese decidido olvidarlo allí. Yo seguía en el centro de pie, respirando con una serenidad que nunca había conocido. Herod ya no hablaba desde fuera. No me invadía. No me dominaba. Era una presencia entrelazada con mi voluntad, como una segunda respiración. Sentía cada latido con una claridad nueva, cada pensamiento sin el peso inmediato de la culpa. El fuego seguía allí, pero ahora no quemaba. Iluminaba. No estás poseída, dijo desde dentro. Estás despierta. Caminé por el convento como si fuera la primera vez. Las paredes ya no imponían silencio, lo suplicaban. Entendí entonces que el verdadero escándalo nunca fue el deseo, sino permitir que una mujer decidiera qué hacer con él. El padre Mateo levantó la vista. ¿Qué eres ahora?, preguntó. Pensé en la palabra monja. Pensé en hereje. Pensé en santa. Soy lo que queda, respondí cuando el miedo ya no manda. Esa misma noche el convento de Santa Ágata fue clausurado. Sin explicación oficial. Sin registros públicos. Los archivos desaparecieron. Los nombres fueron borrados. Pero yo no. Me marché antes del amanecer con Herod en silencio, respetando el pacto. No para poseer, sino para acompañar. Porque comprendí algo que jamás se enseña en los sermones. No todos los demonios destruyen. Y no todas las salvaciones vienen del cielo. Nadie volvió a hablar oficialmente del convento de Santa Ágata. No hubo comunicados. No hubo escándalos públicos. Solo un edificio cerrado y una cruz retirada sin explicación. Años después, supe que el Vaticano modificó 3 documentos internos sobre tentaciones del cuerpo. Nunca mencionaron mi nombre. Nunca mencionaron a Herod. Como si borrar palabras pudiera borrar verdades. Yo seguí caminando. No fundé iglesias. No prediqué. No busqué seguidores. Aprendí a vivir con una fe distinta, una que no exige negarse para ser aceptada. Herod permanece en silencio como prometió. No me guía. No me ordena. Solo observa y recuerda. A veces al pasar frente a una iglesia antigua, siento el mismo temblor que aquella primera noche. No es culpa. No es miedo. Es memoria. Porque hay historias que no se cuentan para ser creídas. Se cuentan para que alguien en la oscuridad se atreva a decir: no estoy sola. No estoy roto. No soy impuro. Y si alguna vez al rezar tu cuerpo tiembla, no huyas tan rápido. Tal vez no sea el infierno. Tal vez sea una verdad que aún no tiene nombre.